¿Y cómo es dar clases de bailes latino aquí en Hong Kong? Bueno, es un reto, pues porque somos culturas demasiado diferentes. Tengo un grupo de estudiantes de Hong Kong y la verdad es una energía tan linda que me siento como en casa. Al momento de hoy me siento feliz. Les presento Sandra Rojas, la colombiana que tiene a todo Hong Kong bailando al ritmo latino. Sandra llegó hace 3 años con toda su familia y como buena colombiana entendió que el baile es un idioma universal. Por eso hoy escuchamos cuál es su secreto para enseñar al otro lado del mundo que la felicidad también se puede bailar. Toma uno. Hola Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto de conocerte. Me gustaría que me cuentes un poquito cómo llegaste a Hong Kong y cómo vives acá, porque es una cultura totalmente diferente de la tuya. Claro que sí. Bueno, soy colombiana y estoy aquí por una oportunidad laboral de mi esposo. Él trabaja en una empresa y tenemos la visa y gracias a eso pues puedo trabajar. Dicto clases grupales, actualmente dicto Zumba, dance, Latino Dance, Salsa Fit y fiesta. Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Fuera del Mapa. Hoy estamos dedicados totalmente a Sandra, quien, como ya han visto, hace algo increíble. Da clases de bailes latinos en pleno Asia. Como mencionó Sandra, gracias a su esposo, ella tiene una visa. Pero muchachos, si quieren venir a darse un paseo, y se lo recomiendo de verdad, casi todos los países de Latinoamérica pueden entrar solo con el pasaporte. Aquí en pantalla les dejo la situación actualizada a este 2026. Y ahora sí, seguimos con la entrevista de Sandra, la colombiana que enseña a bailar latino en Hong Kong. ¿Cómo es dar clases de bailes aquí en Hong Kong? Bueno, es un reto, pues porque somos culturas demasiado diferentes, pero siento que mi trabajo es el baile, entonces es un lenguaje universal, el movimiento de tu cuerpo, entonces tú contagias a las personas con tu amor, con tu alegría, y ellos quieren saber de eso. Entonces para mí el primer año fue un poco difícil, ya después la verdad me siento como en casa. ¿Ah, sí? Tengo un grupo de estudiantes de Hong Kong y la verdad es una energía tan linda que me siento como en casa. Al momento de hoy me siento feliz porque no ha sido tan difícil el tema de la comida, el tema cultural, ya estoy muy adaptada y son personas muy lindas con un corazón muy grande. Me han recibido, me han acogido y yo feliz de poder enseñarles lo que sé hacer, que es bailar. ¿Y qué te decía la gente de Hong Kong al saber que venías de Colombia? Inicialmente no sabían que existía Colombia, me decían Colombia o nombran a México o otros países y Colombia no lo tenían como en su lista, entonces yo he sido una embajadora donde les muestro el mapa, aquí está Colombia y gracias a los ciertos cantantes como Carlos Vives, Shakira, ellos es famoso, entonces la gente, la canción de Waka Waka, Sí. entonces ella es colombiana, es de Barranquilla, o Carlos Vives con Encanto, con la película de Encanto, entonces gracias a estos cantantes se ha podido empezar a que la gente se pregunte dónde está Colombia. Loco, ¿no? Uno piensa que su país es el centro del mundo, pero al otro lado del planeta somos un misterio total. Les cuento que a mí me pasó lo mismo hace años en Tailandia, que cuando mencionaba el Perú, la gente se me quedaba mirando con una cara de huevo. Con el tiempo entendí que no es ignorancia, sino que estamos hablando, y anoten bien, burbujas culturales. Cada uno de nosotros durante su vida crea su burbuja cultural, o sea, una burbuja con las informaciones que necesita saber para su día a día. Por ejemplo, en Latinoamérica es obvio saber dónde queda Colombia, y ahí sí que no saberlo es pasar por el más bruto del barrio. Pero si bajas a la panadería y le preguntas al primero que encuentres dónde queda Kuala Lumpur o en qué parte de Vietnam está Hanoi, te apuesto que no tiene ni idea. Y es normal. Mientras en Asia nombrar estas dos ciudades es como decir Bogotá o Buenos Aires en Latinoamérica. Y entonces salir de tu burbuja y entender que el mundo no sabe quién eres, este sí que es el primer paso para construir puentes. Y por eso mi gente, lo de Sandra es tan valioso, porque ella rompe esa burbuja a punta de ritmo latino. A su madre, me salió el sociólogo que lleva dentro. No se emocionen, chicas. Llego a mis clases y me dicen, usted siempre está feliz. Y yo digo, no puedo, o sea, es mi personalidad y me encanta poder darles esa parte tan linda de nosotros los colombianos y la cultura latina en general. ¿Y tú tienes un hijito? Perfecto. ¿Dónde nació? ¿Nació allá? Acá. Mi hijo nació en Colombia. Nació en Colombia. Pero llegamos acá cuando él tenía 2 años y medio y a las 2 semanas entró al kindergarten local. Él no hablaba inglés, no hablaba cantonés, solo su español. Y a los 2 meses empezó a hablar cantonés
gracias a un amigo de él, porque jugaban todo el tiempo hablando en cantonés y ahora ya entró al colegio, a primaria, y ahí habla su inglés. ¿Inglés? Habla inglés. Inglés, cantonés y el español. Y español, Él tiene mamá. 6 años. ¡Qué envidia! Sí. Le encanta el cantonés más que el inglés. ¿Así? Sí, él ama el español porque es su primera lengua y mi familia pues se comunica con él en español. Pero su segunda lengua es cantonés. Ya quiere Me leer. imagino que aprender el cantonés de adulto. ¿Tú estás estudiando cantonés un poco? Pues con mis estudiantes a veces les pregunto cómo se dice derecha, izquierda, arriba, pero se me olvida. Pero solo sé los números como hasta el 4 y sé algunas como sonreír, siu o hoi sam. Hoy Sam, ¿qué Hoi sam es feliz, hoi sam. Es un reto, y más cuando ya estamos grandecitos, a veces no es tan fácil memorizar cosas. Pero como te lo dije al inicio, cuando tú amas lo que haces, puedes transmitir lo que quieras sin tener un idioma perfecto. ¡Wow! ¡Qué palabras tan profundas para terminar este video! Bueno, mi gente, llegamos al final de este viaje con Sandra. Solo con verla bailar te contagia su alegría colombiana. Y sí que tiene mucha razón, el baile es un lenguaje que no necesita traducción. Y aquí se convierte en un puente capaz de unir dos mundos que parecían destinados a no entenderse. Sandra sabe que cuando el ritmo empieza, las barreras desaparecen y solo queda tanta alegría. Nos vemos, muchachos, en la próxima historia de Fuera del Mapa.